Mi hija exige que le explique cómo se agotó su fondo universitario de $150.000, así que le doy una lista del costo de su mala conducta a lo largo de los años. Siempre he creído que un buen padre hace todo lo que está a su alcance para darle a su hijo una vida mejor, una que nunca tuvo. Debe ser mejor que la propia, una mejor crianza, una mejor oportunidad. Esa creencia ha sido el núcleo de cada decisión que he tomado como padre durante los últimos 27 años. Este año cumplo 60, y mi esposa, Sara, está por cumplir 57. Hemos pasado décadas tratando de crear el tipo de oportunidad para nuestros hijos que nunca tuvimos para nosotros mismos. Es así de simple, el tipo de oportunidad por la que hubiéramos hecho cualquier cosa a su edad. Durante 3 décadas pensé que estaba haciendo lo correcto, pero hoy me pregunto si ese enfoque fue el adecuado. Cuando era niño, decir que mi familia tenía casi nada sería un halago. Mi padre trabajaba largas horas en una fábrica, y mi madre tomaba trabajos esporádicos donde podía porque, incluso con mi padre trabajando horas extras, no había suficiente dinero para llegar a fin de mes. La mayoría de los días mi madre soñaba con ser escritora, y en mi opinión, era bastante buena. Pero eligió dedicarse a criarnos a mi hermano y a mí lo mejor que pudo. Trabajaron día y noche para mantener un techo sobre nuestras cabezas, y lo único que nos pedían era que mejoráramos nuestras vidas en formas que ellos no podían. La educación era el único camino concebible para hacerlo. Pero la universidad no solo era un desafío para mí, era un sueño inalcanzable. Estaba decidido a conseguir una educación. Mi hermano se metió directamente al mundo laboral, y yo también. Aún así, no estaba dispuesto a dejar ir ese sueño. Trabajé tiempo completo durante el día, tomé clases nocturnas y luché para abrirme paso en la universidad con apenas suficiente tiempo para dormir. No era glamoroso y ciertamente no era fácil, pero lo logré. Incluso ahora, no me arrepiento. Esa lucha es lo que me formó como el hombre que soy hoy. Me convirtió en el hombre del que Sara se enamoró. Pero no era una lucha que quería que mis hijos repitieran. Así como mis padres deseaban una vida mejor para mi hermano y para mí, Sara y yo queríamos lo mismo para nuestros hijos. Cuando Sara y yo tuvimos a nuestro primer hijo, Steven, hace 27 años, me juré a mí mismo, y a Sara, que nunca tendría que pasar por lo que yo pasé. Sara venía de un trasfondo similar, aunque no idéntico. Siempre había sido mucho más inteligente que yo, y logró pasar la universidad con una beca. Pero estábamos alineados en nuestros objetivos para el futuro. Queríamos que Steven pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por las facturas, trabajar en 3 empleos o asistir a clase después de estar despierto toda la noche trabajando. El día que nació Steven, comenzamos un fondo universitario. Cada mes apartábamos $700, la mitad la ponía yo y la otra mitad Sara. No era fácil. No estábamos nadando en dinero. Apenas nos habíamos acomodado lo suficiente como para tomar esa decisión, y tuvimos que hacer sacrificios para lograrlo. Nada de vacaciones lujosas, ni gastos impulsivos, y muchas noches en las que revisábamos el presupuesto preguntándonos cómo íbamos a lograrlo. Pero lo logramos. Cuando nació nuestra hija Angie, 7 años después, hicimos el mismo compromiso con ella. Ella recibiría lo mismo que Steven. Fue nuestra decisión tener otro hijo, y no íbamos a eludir nuestra responsabilidad con ella solo porque fuera difícil. Otros $700 al mes, todos los meses, durante los siguientes 18 años. Cuando cada uno de nuestros hijos cumplió 18 años, su madre y yo habíamos ahorrado $150.000 para cada uno. No era solo dinero, habíamos dedicado años de nuestras vidas a esas cuentas, casi 2 décadas por cada uno. Era la forma más tangible de mostrarles nuestro amor y asegurarnos de que siempre tuvieran un buen comienzo en la vida. No estoy exagerando cuando digo que Steven era el tipo de hijo con el que sueñan todos los padres. Desde que era pequeño, Steven era responsable, decidido y siempre estaba ansioso por sobresalir en todo lo que podía. Le encantaba participar en los clubes escolares, destacaba en varios deportes y nos hacía sentir orgullosos de todas las formas imaginables. Cuando llegó el día de su graduación y finalmente tuvo su diploma en mano, su arduo trabajo dio frutos en forma de una beca completa para una universidad de la que nadie se burlaría. Bueno, como cualquier padre, yo estaba muy orgulloso de él. Por más vanidoso que suene decirlo, su éxito era una especie de validación de los sacrificios que Sara y yo habíamos hecho. Ni siquiera tuvimos que tocar los fondos que habíamos ahorrado para su educación. En ese momento, decidimos reservarlo como un regalo de bodas futuro o incluso como un fondo para cuando estuviera listo para formar su propia familia. Se sentía bien saber que el dinero que habíamos apartado estaba allí, y que podríamos beneficiarnos de él más adelante en la vida. Bueno, Angie, su hermana, fue una historia completamente diferente. Desde que era adolescente, su actitud rebelde nos mantenía alerta. Al principio eran pequeñas cosas que cualquier padre espera, retrasos en el toque de queda, tareas sin hacer y enfrentamientos con los maestros. Recibíamos llamadas ocasionales de la oficina de la escuela, diciendo que estaba comportándose mal o que se había saltado 1 o 2 clases. Pero no era nada demasiado serio al principio. Lo ignoramos, pero tampoco fuimos tan estrictos como deberíamos haber sido.
A medida que crecía, su comportamiento empeoraba. Para cuando llegó a la secundaria, estábamos lidiando con detenciones constantes, suspensiones y un par de incidentes en los que estuvo cerca de ser expulsada. Afortunadamente, nunca llegó a eso, pero hubo un par de sustos. En ese momento, Sara y yo nos decíamos a nosotros mismos que era solo una fase. Por más cliché que suene, no teníamos idea de qué otra cosa podía ser. Angie tenía todo lo que Steven tuvo. Era inteligente, todos sus maestros lo decían, y era tan atlética como su hermano. Durante toda su escuela estaba encaminada a tener tanto éxito como él. Realmente creíamos que estaba pasando por una etapa de rebeldía y solo necesitaba tiempo para superarla. Cuando se graduó de la preparatoria y decidió ir a la universidad, su madre y yo lo vimos como una señal positiva. Pensamos que la estructura y la independencia serían buenas para ella. Quizás vivir sola le enseñaría responsabilidad de una forma que no aprendió viviendo en casa. Desafortunadamente, no fue así. En su primer año, Angie logró gastar todo su fondo universitario, matrícula, alquiler, libros, multas, daños, tú nómbralo. Se sumó más rápido de lo que pudimos seguir el ritmo, acumulando multa tras multa por las travesuras que hacía. Sara y yo incluso tuvimos que sacarla de la cárcel una vez cuando se metió en una pelea en un bar. También hubo un incidente donde causó miles de dólares en daños a su dormitorio durante una fiesta. Sí, lo hizo. A diferencia de su hermano, quien realmente apreció cada oportunidad que le dimos, Angie parecía estar bajo la impresión de que nuestro apoyo era una red de seguridad infinita. No se tomaba en serio sus estudios, con frecuencia faltaba a clases. Una vez incluso nos dijo que creía que no necesitaba trabajar porque siempre estaríamos allí para ayudarla. Cuando se acabaron los $150.000 de Angie, no tuvimos más remedio que recurrir al fondo intacto de Steven para mantenerla a flote. Esa decisión me persigue. Steven se había ganado ese dinero. Incluso si no lo usaba, se lo merecía. Pero Angie se estaba hundiendo, y no podíamos quedarnos de brazos cruzados mirando. Este último año ha sido una pesadilla. El comportamiento de Angie solo ha empeorado, y ahora hemos llegado al punto de quiebre. Ha sido arrestada de nuevo, y según lo que nos han dicho, sacarla nos costará lo último de dinero que tenemos. No sé qué hacer. Hay una parte de mí que quiere dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones, y todas las decisiones que la llevaron hasta aquí. Pero otra parte de mí no soporta la idea de mi niña pequeña sentada en una celda. ¿Cómo llegamos a esto? Sara y yo sacrificamos tanto por nuestros hijos, y ahora solo parece que fallamos completamente con Angie. ¿Dónde nos equivocamos? Por favor, díganme. Actualización 1. Hace unos días, mi esposa, Sara, y yo tomamos la decisión de sacar a nuestra hija, Angie, de la cárcel. No fue una decisión que tomamos a la ligera, y no fue fácil en absoluto. Discutimos sobre ello durante horas, hasta altas horas de la noche, algo que nunca habíamos hecho por nada ni nadie más que nuestra hija. Sopesamos los pros y los contras de cada posible decisión, y al final, simplemente no pudimos dejarla ahí. Ninguno de los dos pudo hacerlo. Como padres, llega un punto en el que el amor por tu hijo supera cualquier frustración o dolor que te haya causado, incluso cuando te ha herido profundamente. Pero no íbamos a sacarla de la cárcel y permitir que las cosas siguieran como estaban. Esta vez habría grandes consecuencias, no solo las externas de las que la hemos protegido y tratado de solucionar con la esperanza de que mejorara. Íbamos a imponerle algunas consecuencias propias, además de las que le vinieran de otros lados. Para empezar, su universidad la expulsó, por su conducta. No fue que este incidente, en particular, fuera peor que todo lo demás que había hecho, sino más bien una acumulación de múltiples advertencias y faltas. Considerando todo, habían sido extremadamente tolerantes hasta ese momento, y no nos sorprendió que finalmente llegaran a su límite. Pero era entendible con la conducta de Angie. Después de todo lo que yo había experimentado personalmente y de ver la pequeña oportunidad que se le había dado, escuchar esta noticia se sintió como el clavo final en el ataúd de la vida que habíamos estado construyendo para ella. Cuando trajimos a Angie a casa, la sentamos para tener una larga conversación. Sara y yo le dijimos todo lo que pensábamos. Le contamos todo lo que he escrito en este post y en el anterior. Lo más importante, le dijimos que la amábamos tanto como siempre, pero que no podíamos seguir así. Estábamos al límite, emocional, financiera y mentalmente. Le explicamos que no nos quedaba nada más que darle. Si seguía por el camino que había estado recorriendo durante el último año, tendría que enfrentar las consecuencias por su cuenta. Para mi enorme sorpresa, no discutió. Ni siquiera levantó la voz ni se alteró. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija se disculpó por su comportamiento, y sonó como si realmente lo sintiera. Dijo que entendía cuánto habíamos hecho por ella y prometió cambiar su vida. Incluso nos dio las gracias por apoyarla y nos dijo que comenzaría a postularse a nuevos programas de inmediato. Puede que estuviera al límite con ella, pero aún así, sentí un destello de esperanza. Teniendo en cuenta todos los comentarios que dejaron en mi última publicación, tal vez tenían razón. Tal vez este era el llamado de atención que necesitaba. Tal vez finalmente está lista para cambiar.
Actualización 2. El destello de esperanza no duró. No pueden haber pasado más de unos días desde que publiqué la última actualización. Realmente estaba comenzando a creer que Angie estaba poniendo su vida en orden. Que, después de todo, después de haber sido arrestada por segunda vez y sacada de la cárcel por sus padres por segunda vez, finalmente había entrado en razón. Pensé que había entendido que no podía seguir así, y que el mundo ya no iba a ceder ante sus caprichos y deseos. Ni de su madre ni de mí, ya no. Durante los últimos días, parecía estar tan cerca como la había visto en años de ser la persona que era, antes de que su racha rebelde convirtiera a mi hija en una desconocida. No ha salido ni una sola noche esta semana. Ha estado durmiendo y despertándose a horas normales. Se ha unido a su madre y a mí en la cena todas las noches, e incluso se ofreció a limpiar después de cenar. Las cosas han estado tensas cuando se ha unido a nosotros en la sala después de comer, ninguno de nosotros ha sabido realmente de qué hablar, pero ha sido mucho mejor que cualquier cosa que hayamos experimentado en el último año. Pero entonces, esta noche, todo se desmoronó. Me di cuenta de que no estábamos ni remotamente en la misma página sobre el futuro. Pensé que Sara y yo habíamos sido más que claros, sobre cómo serían las cosas de ahora en adelante, ya no podíamos mantener a Angie. No podíamos permitirnos sacarla de más problemas. Pensé que lo había entendido. Aparentemente, no lo había hecho. Esta noche se acercó a nosotros con una lista de programas universitarios a los que quería postularse. Para ser justos, era una lista bien investigada. Había hecho una hoja de cálculo con cada curso, su descripción, las fechas límite de solicitud e incluso los costos estimados. Al principio, me sentí orgulloso de que tomara la iniciativa y asumiera su futuro de una manera tan responsable. Pero Sara tuvo el sentido común de preguntarle cómo planeaba pagarlo, y si había investigado préstamos estudiantiles. En el momento en que Angie pareció confundida, supe que no estábamos en la misma página. Dijo tanto. Pensaba que Sara y yo pagaríamos, con los fondos universitarios. Si no con el suyo, con el de Steven, porque sabía que él no lo había usado, y en su mente, ella con razón, debería poder usarlo para la universidad. Después de todo, era un fondo universitario, dijo. Le recordé que no quedaba dinero. El fondo que era para ella se había agotado, y el de Steven habíamos utilizado una parte para rescatarla, pero no íbamos a tomar más dinero de él. Incluso habíamos pensado en ahorrar para reponer lo que faltaba, ya que era lo justo para Steven. El fondo de Angie lo gastamos en matrícula, alquiler, multas y fianzas. Le expliqué todo con detalle, esperando que finalmente entendiera la gravedad de la situación. No solo me refería a que ya no podíamos sacarla de problemas. Pero no me creyó. Pensó que estaba mintiendo, para darle una lección. Además de eso, estaba convencida de que el fondo de Steven todavía debería estar disponible para ella. Cuando le dijimos nuevamente que ese dinero no le correspondía y que era para Steven, explotó. Nos acusó de ser horribles padres y salió de la casa, como si la última semana de normalidad nunca hubiera sucedido. Estoy perdido. Angie parece completamente incapaz, o no está dispuesta, a asumir la responsabilidad de sus acciones. Todavía vive en la negación, convencida de que alguien más arreglará sus errores. Siento que he fallado como padre, y una vez más, no sé cómo seguir adelante. Actualización 3. Han pasado apenas 2 días desde que publiqué sobre el malentendido de Angie, acerca de lo que su madre y yo quisimos decir cuando le explicamos que ya no podíamos apoyarla ni sacarla de problemas. No supimos de ella durante casi todo el día después de eso. Fue solo en medio de la noche, más de 24 horas después de que saliera furiosa de la casa, que hizo algún tipo de contacto. Incluso entonces, fue un mensaje breve a su madre, exigiendo saber qué habíamos hecho con todo el dinero. Consideramos no responderle, ya que ya lo habíamos explicado varias veces, pero Sara quería seguir el hilo de mensajes, solo para asegurarse de que Angie al menos estaba viva y bien. Así que le repitió, otra vez, lo que ya le habíamos dicho, todo el dinero se había gastado en ella. Angie se negó a creer que más de $150.000 pudieran haberse gastado en solo un año. Exigió, de manera bastante grosera, saber exactamente en qué se había agotado el dinero, así que se lo dijimos. Le enviamos lo que era básicamente una lista detallada de todo lo que drenó tanto sus fondos como parte del de Steven. Sus matrículas universitarias. Las veces que cambió de opinión sobre su carrera. Su renta. Los daños en su primer dormitorio destruido. Más renta. Más daños. Multas por daños a la propiedad. Otros daños que causó. Dinero para fianzas, 2 veces. Y todo lo demás en el medio. Cada centavo se sumó hasta agotar por completo los fondos. No sé qué tipo de respuesta esperábamos de ella, pero no recibimos nada en absoluto por el resto de la noche. Luego, anoche, las cosas pasaron de mal a peor. Angie robó mi coche. Ni siquiera puedo creerlo, aun cuando estoy escribiéndolo aquí en palabras claras, mi hija robó mi coche. Las llaves que se llevó cuando salió furiosa de la casa eran llaves comunes de la casa, sin llaves del coche. Ni siquiera se me ocurrió preocuparme por algo así.
Debió haber vuelto a casa en medio de la noche, cambiar sus llaves por las del coche y llevárselo. Y luego lo estrelló contra un baño público en un parque y apareció de nuevo en la puerta de mi casa, completamente borracha. Fue entonces cuando Sara y yo nos dimos cuenta de que el coche no estaba. Estábamos dormidos cuando empezó a golpear la puerta, y no sabíamos qué encontraríamos detrás de ella. Pero no esperábamos encontrar a nuestra hija borracha y sin arrepentimiento. Nos dijo, en nuestra cara, lo que había hecho y dijo que no teníamos más remedio que arreglar todo y sacarla de problemas otra vez, porque había usado mi coche. Dijo que si no probábamos que seguiríamos cuidándola, me culparía por el accidente. Antes de que Sara o yo pudiéramos decir algo, se desmayó en el porche. Tuve la decencia de al menos cargarla dentro de la casa y ponerla en el sofá en lugar de dejarla en el frío. Mientras escribo esto, sigue dormida. Estoy aquí sentado preguntándome cómo llegamos a este punto. Y no puedo más. Primera hora de la mañana, voy a llamar a la policía. Actualización 4. Hace unas semanas, publiqué aquí sobre cómo mi hija chocó mi coche y amenazó con culparme si no limpiaba su desastre. Después de llevar su cuerpo completamente ebrio dentro de la casa para que no pasara la noche en el frío, mi esposa y yo no teníamos nada más que hacer que esperar a que despertara y enfrentara las consecuencias. No planeábamos limpiar su desastre. Nos mantuvimos firmes en nuestra palabra, aunque Angie pensara que nos había acorralado para demostrar que aún la ayudaríamos. Queríamos que despertara por su cuenta, así que no hicimos nada hasta la mañana. Por eso tuve tiempo para escribir sobre lo sucedido. Desde entonces, las cosas han estado ocupadas. A la mañana siguiente, cumplí con mi palabra. Llamé a la policía en cuanto salió el sol y denuncié a mi hija por robar mi coche. Informé que había regresado a mi casa, pero que había chocado el coche antes de hacerlo. Cuando llegaron los oficiales, Angie apenas comenzaba a despertarse. Estuvo confundida durante unos 10 segundos antes de que la confusión se transformara en furia. Se puso muy violenta con todos e incluso intentó atacarnos. Si los oficiales no la hubieran retenido, nos habría pateado. Intentó lanzarse contra su madre 2 veces, mientras nos insultaba y gritaba que estábamos arruinando su vida y que éramos unos padres miserables. Voy a ahorrarme el dolor de corazón de recordar todo lo que dijo. Es suficiente decir que buscó profundamente para lanzar los golpes más hirientes que pudo, tanto físicos como emocionales. Aún así, ninguno de los dos respondió. Mi esposa y yo permitimos que los oficiales se llevaran a nuestra hija. Mientras estaba detenida, Angie intentó alegar que no había causado el accidente y que yo estaba tratando de culparla de todo. Desafortunadamente para ella, su mente alcoholizada nunca pensó en quitar la cámara de mi coche. No es una cámara grande ni de alta definición, nada como las versiones HD o 4K que he visto en el mercado. Es bastante discreta en comparación y no tiene la mejor resolución. Pero cumplió su propósito capturando todo. Capturó cómo robó el coche. Capturó cómo conducía ebria, lo cual es aún peor porque ni siquiera tiene la edad legal para beber. Capturó cómo condujo en la oscuridad, alineó el coche lo mejor que pudo antes de estrellarlo contra un baño público y luego huyó del lugar. Ahora enfrenta múltiples cargos, conducir bajo los efectos del alcohol, destrucción de propiedad y más. También nos han dado la opción de presentar cargos contra ella por robar el coche. Por primera vez, Sara y yo no vamos a sacarla de este problema. No la vamos a sacar bajo fianza. Actualización 5. Han pasado unos meses desde que mi hija fue arrestada. Después de discutirlo con mi esposa y compartir con ella la existencia de esta cuenta, estoy listo para compartir todo lo que ha pasado este último tiempo. Por los cargos de destrucción de propiedad, conducir bajo los efectos del alcohol y un par de acusaciones adicionales, mi hija fue sentenciada a 2 años de prisión. Tendrá que pagar una restitución por los daños que causó, incluido el costo de mi vehículo. Dudo que alguna vez pueda pagar esa cantidad, pero el sistema legal la hará responsable de una manera en la que nosotros no pudimos. El proceso final aún está en curso, y es poco probable que cumpla los 2 años completos, según lo que nos han dicho, pero va a enfrentar consecuencias de las que nadie la sacará, probablemente por primera vez en su vida. Estuvimos sentados durante el juicio, y ella lloraba y nos pedía que la ayudáramos luego de que leyeron su sentencia. Pero aunque es de las cosas más difíciles para un padre, ver cómo tu hija es escoltada fuera de la corte con una sentencia de prisión, peor sería estar en su funeral. Y eso es probablemente lo que hubiera sucedido con ella si esto no pasaba. Ver todo esto desarrollarse ha sido difícil. Sara y yo hemos estado apoyándonos mutuamente más que nunca, y estoy agradecido de que todo este proceso no nos haya destruido demasiado. He escuchado historias de terror sobre matrimonios que se han destruido por mucho menos. Estoy agradecido de que el mío no haya sufrido el mismo destino. Actualización 6. Han pasado un poco más de 2 años, y lo sé porque mi última publicación fue cuando mi hija, Angie, fue condenada a 2 años, y hace poco ella salió de prisión. Por lo que sé, ha estado recibiendo tratamiento para sus adicciones, como el alcohol, y ha estado mejorando algo en prisión. Sin embargo, salir de prisión debe ser muy duro, especialmente cuando no tienes claro cuál será tu futuro. No hemos hablado con Angie en todo este tiempo,
porque ella aún sigue enojada con nosotros por no haberla ayudado durante su juicio. Pero mi esposa y yo hemos hecho las paces con eso. Ella intentó culparnos por su choque para extorsionarnos, así que no es como si hubiéramos actuado mal al no salvarla nuevamente de sus problemas de comportamiento. También nos envió un par de cartas desde prisión, acusándonos de que todo lo malo que ha sucedido en su vida es nuestra culpa. Su salida de prisión ha sido bajo libertad condicional, lo cual es importante para lo que voy a contarte ahora. Angie tiene casi 23 años y una vida por delante, pero ha vuelto a desperdiciar sus oportunidades, incluso después de haber recibido el escarmiento de su vida con su paso por prisión. En lugar de aprovechar esta segunda oportunidad, se ha vuelto a meter en problemas y ha regresado a la cárcel. No sabemos por cuánto tiempo, ni tampoco hemos intentado averiguarlo. No asistiremos a su nuevo juicio, ya que no hay nada más que podamos hacer por ella. En noticias más positivas, Steven, mi hijo, ha decidido casarse. Esto es algo bueno, especialmente porque coincide con que hemos logrado reponer su fondo. Se lo hemos ofrecido, y él ha decidido utilizar una pequeña parte para su boda y otra para el pago inicial de una casa. Esa decisión ha sido muy acertada, ya que solo tendrá que tomar una hipoteca mucho menor, lo cual es financieramente inteligente de su parte. Ahora puede comenzar una familia sin la presión de una hipoteca aplastante. A veces me pregunto qué hemos hecho mal con Angie, porque ciertamente Steven no es nada como ella. Hemos criado a ambos de forma parecida, no hemos hecho diferencias. No sé si nos equivocamos en algo en concreto con ella, o si simplemente hay personas cuyos cerebros están cableados de manera diferente. Espero, en algún momento, descifrarlo, porque realmente quiero entender qué ha salido mal en todo esto. Actualización 7. Para los curiosos que quieren saber más sobre mi hija Angie, haré un breve resumen. Le han dado otros 2 años de prisión. Esto fue por intentar robar en una tienda. No es que lo haya hecho con un arma, simplemente intentó llevarse algo de comida sin pagar, por lo que llamaron a la policía. Finalmente, se resistió al arresto e incluso intentó golpear a uno de los agentes. Eso, sumado a que estaba bajo libertad condicional, hizo que obtuviera otros 2 años de prisión. Eso es todo lo que he podido averiguar hasta el momento, porque no hemos presenciado nada de lo ocurrido. Solo es información que conocemos por terceros. Espero que esto ayude a algunos comentaristas que necesitaban más información sobre mi historia.